Después del paroncillo vamos a continuar y antes de continuar tres avisos. Uno, recordaros que hay en la entrada unos papeles con unas firmas con el tema de identificación policial a nivel europeo, que si no habéis firmado pues agradeceríamos que vuestra firma si queréis. Dos, para descargar el protocolo de Estambul en catalán, lo hemos puesto, está en la página de la Asociación de Memoria con la Tortura, ahí tenéis el enlace por si lo necesitáis, si queréis verlo. Y tres, una más organizativa, nos comentan de la seguridad de edificio que si bajamos por las escaleras que no nos metamos dentro de las plantas porque están las alarmas puestas y ha sonado en la séptima, entonces si vamos al servicio que utilicemos los servicios de aquí y cuando bajemos en el ascensor para que ellos no tengan que eso. Es un mero tema organizativo. Bueno, dicho eso, continuamos con la sesión donde lo habíamos dejado y un poquillo ahora tendríamos a los dos compañeros, a Begoña Casado y a Andrés García, que nos van a hablar del papel de la sociedad civil, los retos hacia el futuro. Una vez que ellos terminen su exposición, tendremos ese pequeño turno de palabras y a reloj seguido Jorge del Cura hará unas conclusiones para que veamos el final de ya un poquillo de la jornada de hoy y el final de la jornada a nivel global. Pues le doy el paso a Begoña, tiene 10 minutillos, ya te aviso yo. Vale. Doncs el primer que volia començar dient és fent un aclariment sobre una intervenció que hi ha hagut en el torn de paraules i de debat que s'ha fet a la taula anterior, perquè crec que algunes de les persones que formem part de la coordinadora catalana i algunes a nivell estatal teníem més informació que la resta de la gent. Quan les companyes Olga i Sabina s'han presentat com a membres del Consell Assessor, cal matisar que elles no era un debat que s'establia entre mecanisme i coordinadora, perquè resulta que elles estan dintre del Consell Assessor com a organitzacions, com a membres d'algunes de les organitzacions de la coordinadora dins del Consell Assessor del mecanisme. És a dir, penso que és important perquè entengueu bé de què s'estava parlant, no? En tot cas era com una autocrítica com a coordinadora, el que s'havia parlat no era un debat entre coordinadora que estava a la taula i mecanisme, entre altres coses perquè no ha vingut el mecanisme avui a interessar-se per les jornades i això crec que també s'ha de dir, no? Perquè semblaria que hi havia presència del mecanisme en aquestes jornades i no era així. Vull dir que quedi aclarit que les companyes, si bé és cert que estan en el Consell Assessor, ho estan per la societat civil. Dit això, i a més em ve al fil del que parlaré. Hem dividit la ponència parlant que la ponència és el paper de la societat civil, reptes de futur. I llavors hem dividit. Jo faré una miqueta com intentaré anar a poc, si puc, perquè les persones que no entenen prou bé el català em puguin seguir. Jo faré una mica de recopilació de la importància en diferents àmbits de la societat civil a la lluita per l'erradicació de la tortura i després l'Andrés, el company, farà una exposició de reptes de futur. Dic que faré una recopilació perquè pràcticament tot el que diré ja ha anat sortint al llarg de les jornades i també té la seva lògica. Clar, jo estava una mica preocupada perquè pensava, ostres, què diré? No aportaré res. Doncs, intentaré aportar una sistematització del que s'ha anat dient. En primer lloc, no és que la societat civil sigui important per l'erradicació de la tortura, és que és imprescindible. I, de fet, tot el que s'ha anat fent, totes les fites aconseguides han sigut gràcies al treball persistent, perseverant de la societat civil. En primer lloc, per visibilitzar, per posar sobre la taula les dades reals de tortura a l'estat espanyol. Aquesta visibilització que té a veure amb aquest fer emergir aquesta realitat oculta de la que ens parlava o que ens mostrava el vídeo de presentació de les jornades, una visibilització amb dades
dades, perquè parlàvem amb un company de la coordinadora de com havien canviat les estratègies de negació de la tortura al llarg del temps. En un primer moment, doncs, l'estratègia o la manera de negar la tortura seguiria com una espècie de sil·logisme pel qual s'entendria, o l'Estat diria, si no existeixen denúncies, això vol dir que no existeix tortura. A partir d'aquí hi ha organitzacions que comencen a recopilar dades de denúncies dels torturadors, dels procediments. Aquesta va ser la tasca de l'Associació contra la Tortura, que sabeu que va acabar amb una clàusula de la pàgina web on es publicaven aquestes dades i amb una multa de 60 milions de les antigues pessetes. Aquest testimoni el recull la coordinadora a través de la publicació periòdica anual dels seus informes, amb les dades que ja s'han anat dient, els 6.621 casos de persones que han denunciat haver patit tortures i maltractaments a l'estat espanyol en l'última dècada, les 883 morts sota custòdia, dades significatives com que només a l'any 2012 53 periodistes van denunciar haver patit maltractaments mentre desenvolupaven la seva tasca informativa. Doncs tot això és el que la coordinadora posa a sobre de la taula. Aleshores canvia l'estratègia, el sil·logisme canvia i ara és no existeixen condemnes, aleshores no existeix la tortura. I això també ho qüestionem, perquè si bé és cert que l'espai d'impunitat generat entorn de la pràctica de la tortura, aquesta dificultat a l'hora d'investigar perquè l'Estat es blinda a si mateix per impedir la investigació efectiva de les denúncies per tortura, doncs existeixen condemnes, poques. És cert, molt poques, entorn d'un 10% parlàvem, moltes vegades ni tan sols pels tipus que haurien d'aplicar-se, sinó que moltes de les condemnes són per faltes, però existeixen condemnes i també és important, a la vegada que denunciem que és molt difícil arribar a una condemna, però també hem de posar sobre la taula que a vegades s'arriba. Vull dir que tampoc es pot utilitzar aquest argument que no existeixen les condemnes. Seguint amb aquesta tasca de denúncia pública i en relació amb el tema de les condemnes, la coordinadora, les organitzacions que formen part de la coordinadora també té una tasca important en la denúncia a través dels procediments judicials per diferents vies. Per una banda, una tasca importantíssima, ahir parlava l'Oiana, de fer un recolzament psicosocial a les víctimes de tortura, però també al seu entorn immediat, també a una explicació des del punt de vista polític de per què serveix la tortura, quins són els seus mecanismes, els seus efectes. Aquí s'està treballant i també s'està treballant, i apuntava també l'Oiana, que cal treballar i seguir treballant també en el recolzament de les defensores, que és cuidar també les defensores i les persones que estan lluitant, que sense ser elles víctimes directes de la tortura, doncs també aquesta feina també produeix un desgast important. Però és que també hi ha organitzacions de la coordinadora i de la societat civil de defensa de drets humans que s'estan personant directament en els procediments per fer un recolzament també a les acusacions particulars que segueixen les víctimes, i és un recolzament que té una doble vertent, perquè per una banda fa que la persona que ha presentat la denúncia no se senti tan sola, i per altra banda també és una implicació directa de la societat en els procediments, perquè també ens afecta la pràctica de la tortura. O sigui, un cas de tortura afecta la persona, afecta l'entorn, però afecta a la societat sencera. I a més, i amb el que apuntaven a la taula anterior, desplegant tota la inventiva, i si no ens fan cas a l'Estat, si esgotem les vies internes, anirem a les instàncies internacionals, aconseguint
sentències condemnatòries del Tribunal Europeu de Drets Humans, també d'altres organismes com el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, i aquí també el paper de la societat civil ha estat fonamental perquè aguantar tot el periple que suposa un procediment d'aquest tipus o es fa amb molt recolzament o és molt difícil seguir tot aquest camí. I en aquest sentit ho lligo amb la importància de les relacions de la societat civil, de la coordinadora, amb aquests organismes internacionals, i diria que és curiós, però en realitat no ho és, forma part de la lògica de l'Estat, que la coordinadora i les organitzacions que formen part d'ella estiguin més reconegudes per organismes internacionals, els seus informes es tinguin més en compte, siguin més valorats per organismes internacionals que no pas pel propi Estat. Abans la Lluïsa Domingo parlava de la diferència que havia suposat la diferència entre l'informe que va elaborar el CPT sobre la visita que va realitzar el 2011 a l'estat espanyol i l'informe que per aquell mateix període havia elaborat el mecanisme català de prevenció de la tortura. Doncs clar, aquesta diferència amb un informe del CPT que va ser, amb un llenguatge bastant contundent pel que solen ser aquest tipus d'informes, on no tenia cap problema en dir que havia rebut testimonis de víctimes de tortura que eren creïbles i que eren consistents, que explicitava una sèrie de situacions que deia que vulneraven la Convenció. Com pot ser que en 15 dies un mecanisme europeu sigui capaç d'arribar molt més enllà que un mecanisme que és català i que tindria tot un any per arribar a aquestes conclusions? Doncs és possible gràcies a la intervenció de la societat civil, perquè si abans d'anar a visitar els centres d'internament t'assessores per aquelles persones i aquells col·lectius que són els que tenen realment les dades i la informació, sabràs on has d'anar a buscar. Si no tens en compte la societat civil, que és la gent que sap on s'estan produint en major mesura les vulneracions de drets humans, aniràs allò a cegues. Per tant, en aquest sentit també imprescindible la participació de la societat civil i que es tingui en compte com a interlocutora vàlida i imprescindible. Fites importants, així, anomeno. Aquí a Catalunya, molt, molt important, doncs, gràcies a la societat civil es va crear la comissió que popularment es va dir bales de goma, per la prohibició de les bales de goma. La comissió tenia un nom llarguíssim que és Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic de l'ús de material antiavalots en esdeveniments de masses. Tot això és la comissió de bales de goma que va acabar amb la prohibició de les bales de goma. Però no només això, sinó que en les seves conclusions també va acabar amb un compromís per part del Parlament de Catalunya de reclamar al Poder Judicial, deia l'Institut de Medicina Forense i el Ministeri Fiscal, que s'adopti el protocol d'Istanbul com a eina per provar l'existència de maltractaments a Catalunya. A més, es preveia la promoció de l'ús i l'establiment dels indicadors del protocol d'Istanbul a les denúncies, en els procediments que seguien per tortures, i a més es comprometia a difondre i donar a conèixer el protocol d'Istanbul a tots els operadors jurídics de Catalunya que intervinguessin en aquest tipus de denúncia. Doncs bé, recollint aquest testimoni que llançava el Parlament de Catalunya, que evidentment això es va aprovar perquè les organitzacions de drets humans que van comparèixer en aquella comissió van remarcar moltíssim la necessitat que s'implementessin mesures perquè tothom conegués el protocol d'Istanbul, perquè evidentment, vull dir,
ningú altre hagués fet aquesta feina, doncs la Lluís explicava que en el mecanisme, la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura, Prevenció i Denúncia de la Tortura, va demanar al mecanisme que es realitzessin o va proposar al mecanisme la realització d'unes jornades de formació pels professionals i les professionals que havien d'intervenir en aquests procediments sobre el protocol d'Istanbul. I es va fer una proposta molt completa que finalment no va ser aquesta la que es va fer, però bueno, es va... Més que unes jornades va ser un acte, però bé, això es va aconseguir també perquè la coordinadora va pressionar perquè es fessin. Però és que en aquest acte resulta que el síndic de Greuges, en la seva qualitat d'autoritat catalana per la prevenció de la tortura, una mica allò el que deia l'Olga, del barret, posat el barret d'autoritat catalana, doncs es va fixar com a objectiu que, estem parlant de juny, que en els propers 6 mesos es proposava que impulsaria protocols, o sigui, que en tots els espais de privació de llibertat a Catalunya s'implementarien protocols que tindrien com a base el protocol d'Istanbul per aplicar en processos de denúncies per tortures. Haurem de veure quan passin aquests 6 mesos si efectivament s'ha implementat o no aquesta, o fins a on ha arribat el compromís del síndic. Acabo ja, em deixo alguna coseta més i si voleu després en parlem, però sobretot acabar dient que la tasca de sensibilització que ha dut a terme la coordinadora i les organitzacions que formen part, jo entenc que ha produït un canvi de la visió en el conjunt de la societat. Jo penso que d'alguna manera s'està trencant i cada vegada més el silenci que envolta aquesta pràctica. La gent pel carrer és capaç de gravar actuacions policials que abans la gent no era capaç de posar-se a gravar una actuació policial on està veient que s'estan produint maltractaments, cada vegada més es fa. La gent no et qüestiona tant l'existència de tortura, es critiquen les mesures d'impunitat, es critiquen els indults, i penso que això ha estat fruit d'una tasca de sensibilització, de perseverant, o sigui, quan tothom et deia que això no existia i la gent continuant i posant dades sobre la taula i dient això és així. Hi ha alguns casos que són paradigmàtics en aquest sentit, el cas del Raval. Una companya de rereguarda ahir m'explicava que quan que arriben trucades al telèfon de guàrdia, de rereguarda, de gent que està veient, o sigui, no estan gent dels moviments socials, veïns i veïnes que acaben tenint aquest telèfon i que truquen perquè a sota de casa meva han apallissat uns joves, que això cada vegada es dona més. En aquest terreny estem guanyant coses, i també és important reconèixer-nos-ho. Perquè és vital trencar aquesta concepció del control absolut, que entenc que és un dels objectius de la repressió política i la tortura com a una forma extrema de repressió política, vol implantar la sensació de control absolut per part de l'Estat. I jo crec que controlen molt, però no absolutament tot. I això és importantíssim, també lligant amb el que l'Oiana deia ahir, de la indefensió aprendida, que parlava, doncs l'hem de desaprendre, i en aquest sentit és importantíssim tota la tasca que s'està fent per part de les organitzacions, perquè podem fer coses, podem aconseguir coses, és més, només nosaltres farem que canviï un sistema, exigirem que canviï, podrem fer que canviï un sistema que fins ara està no només permetent, sinó que propiciant la pràctica de la tortura. Buenos días. A mí me toca, en primer lugar, explicar que me toca hacer una ponencia que de alguna manera yo me voy hacia el futuro, en el sentido de qué retos pienso, entiendo, y es una
va a ser, digamos, a nivel personal, también quiero explicarlo, pero de alguna manera sí que quería sacar algunas ideas para que podamos debatirlas entre todas. Igual es una manera muy particular que tengo de entender y de pensar las luchas por la defensa de los derechos humanos, y eso como aclaración, en primer lugar. En segundo lugar, partir del reconocimiento absoluto a todas las personas que llevan tantos años luchando en una materia tan dura como esta, que las que somos más jóvenes ahora venimos, ¿no? y recogemos todo ese testigo, ¿no? y planteamos nuevas cosas, pero de alguna manera forma parte de la misma conexión, ¿no? y de todo este trabajo que ha mencionado estos 10 años y en el fondo del trabajo que se lleva haciendo durante mucho, mucho tiempo, y aprendemos de todo eso, ¿no? Quería hacer este reconocimiento antes de plantear algunos retos que yo creo que tenemos como organizaciones. En primer lugar, y ayer hice algún comentario sobre ello, creo que uno de los principales, y lo ha comentado Bego, objetivos de la represión política es el inmovilismo, el sumergirnos, o sea, la impunidad, lo principal que genera es frustración, y frustración cotidiana. Y asimismo lo que pretende de alguna manera es no solamente generar en los cuerpos policiales el hecho de que no va a pasar nada si hacen un delito de torturas, unas vejaciones o cualquier actuación que no sea debida, sino que también lo instala en nuestros cerebros y lo instala en nuestro proceder. Por eso creo que es necesario trabajar colectivamente, y no es fácil, para salir de la frustración donde nos ubica la impunidad, para posicionarnos en una posición, en unas maneras de hacer que tengan, que sean más, que conecten con un posicionamiento, que nos llenemos de este auge de los movimientos sociales de derechos humanos y por los derechos que estaba comentando Bego, para de alguna manera rodearnos de un optimismo estratégico clave para lograr los objetivos que nos planteemos, ¿no? En el fondo, una lucha como esta es una maratón. O sea, casi todas las luchas lo son, pero esta es difícil, es dura, es mucho tiempo, consigues muy pocas cosas. Pero sí que creo que algo es muy importante, que cada vez que consigamos una sola cosa, nos paremos y celebremos. O sea, parar y celebrar. Es muy simbólico, pero es muy importante. Cuando se logró en Cataluña, gracias al trabajo de muchas personas, que se prohibieran las balas de goma, cuando un año antes nos decían que era imposible, era necesario y fundamental hacer una celebración colectiva. Así como la dimisión de Manel Prat, es decir, nos marcamos en los objetivos y se consiguieron, es cierto. Y de alguna manera no hubo ese espacio también de celebración colectiva, de sentir que estamos en el camino, que lo hemos logrado y que vamos a seguir. Que es cierto, sí, que quedan otras balas y que pueden hacer daño, pero unas balas de goma que históricamente han causado tantas lesiones y muertos como Íñigo Cabacas, en Cataluña no se van a volver a disparar. Y es necesario no solamente hacernos ese reconocimiento, sino celebrarlo, porque eso es un empoderamiento colectivo que hemos de reconocer, por ejemplo, de otros movimientos como el zapatismo, que han tenido siempre claro que es necesario esa celebración porque nos hace avanzar, ¿no? Y, por ejemplo, no se dio, o se dio muy poco, o enseguida empezamos a no, pero es que quitan estas y ponen las otras y no sé qué, nos bloquea el cerebro. Digamos que la impunidad nos genera frustración y hemos de ser conscientes de ese mecanismo para intentar salir de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entiendo que cada vez más hemos de tender al trabajo multidisciplinar y con una mirada interseccional. ¿Ello qué significa? No solamente son palabras, significa, aquí estamos haciendo esfuerzos y cuesta mucho, trabajar, y como se ha venido diciendo, desde el primer momento en que se produce una situación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de la movilización social. Es decir, desde mi punto de vista, si se produce una determinada situación, si realmente queremos trascender la realidad, lograr un objetivo que nos estemos planteando a nivel estratégico, es decir, mañana tenemos una persona que pierde el ojo por las nuevas pistolas que ha implementado el gobierno de la Generalitat. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesita esa persona, se le va a acompañar y ha de tener esa ayuda de manera real y eficaz, no solamente palabras, sino hechos. En segundo lugar, hemos de tener una visión legal que esté, desde mi punto de vista, y siempre que esté de acuerdo la persona que lo ha sufrido, en clave estratégica. La frase que dijo Esther Quintana y que nos dijo en su momento, quiero ser la última persona víctima de una bala de goma en Cataluña, eso es lo que nos ha de mover. ¿Por qué? Porque también en base a eso tú piensas y actúas.
porque en base a eso también haces una determinada campaña comunicativa. O sea, el papel de los medios de comunicación que están trabajando junto con haciendo trabajo de defensa de derechos humanos es absolutamente imprescindible. Se están comenzando a romper distancias que había, ¿no? Gente que ha hecho el documental de Esther Quintana, gente que ha hecho el documental de Ciudad Morta, que ha sacado y que ha sido plagado de premios en uno de los casos más oscuros y que más dolorosos de esta ciudad. Eso ha supuesto, y entiendo, un auge, y es necesario, porque es necesario siempre esa visión comunicativa, no solamente con la gente que está con nosotros y nuestro bando, sino también generar pedagogía entre periodistas que trabajan en medios de comunicación y presionar a los medios de comunicación, no solamente presionando, sino teniendo una estrategia bien clara para que esto acabe pasando de la marginalidad al centro. Y eso es estrategia. Y en último lugar, supeditar todo eso también a la movilización social. O sea, es necesario de alguna manera integrar estas visiones para lograr los objetivos que nos planteemos. Y así, y en los resultados estamos viendo, desde que intentamos trabajar de esta manera, estamos consiguiendo alguna cosa más. Y es necesario también, desde mi punto de vista, otro papel, el de incidencia política, el cual no se podría llevar a cabo sin todo lo demás. Pero la incidencia política, el trabajo que, y ahora mismo, en un momento en el que estamos, en el que se están produciendo determinados escenarios y cambios y puede haber un montón de debates y demás, mi posición como movimiento de defensa de derechos humanos que hemos de analizar cuál es la situación, de qué manera podemos incidir y de qué manera vamos a exigir ese mandar obedeciendo, si realmente es que existe alguna manera, y aquel que no le vamos a convencer de argumentos y le vamos a llenar de argumentos de por qué las pistolas Taser no se han de aprobar como arma de los Mossos, por qué el protocolo de Estambul es absolutamente imprescindible y necesario. Pero si yo me siento mañana con un responsable del Consejo General del Poder Judicial sin haber hecho todo un trabajo estratégico previo, quizá pensado durante 6 meses, lo que me va a decir es, mira, no sé de qué me hablas, pero el momento que se le convierte un problema político en la mesa, como se han convertido determinadas cuestiones, ahora se está empezando a poner encima de la mesa la cuestión de los CIES, y todo va de la mano, y el protagonista imprescindible es la persona que lo sufre, en segundo lugar las organizaciones sociales que trabajan, pero hemos de tener en cuenta toda esta conjunción de factores en nuestra visión estratégica, o al menos esta es mi manera de hacer las cosas. No digo que tenga que ser así, me dejo un montón de cosas, son propuestas que yo lanzo y de alguna manera estamos en ello, ¿no? Intentándolo. Y no digo que no se haga, digo que bueno, pues retos. Creo que hemos de ir por este camino porque las cosas están saliendo bien. Pero ¿qué pasa? Todo esto es muy bonito en la práctica, pero ¿qué nos pasa? Retos. Necesitamos mayor coordinación a nivel general y a nivel estatal. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos querellas en Ceuta por todo lo que ha pasado, ¿vale? El 6 de febrero, que es algo que es una auténtica barbarie, pero no hay esa conexión y esa coordinación que debería haber probablemente entre la causa jurídica, los movimientos sociales y la estrategia comunicativa, que va a ser la que de alguna manera haga explotar y convertir problemas que son limitados en ponerlos con fuerza encima de la mesa. Igual eso nos hace tener 4 o 5 objetivos al año, pero los que tengamos, más allá del trabajo cotidiano de hormiga, que al final es el imprescindible, que nos lleven a dar esa sensación y luego podamos hacer valoración de lo que hemos hecho, ¿no? Por otro lado, mayor implicación, intentar trabajar y aprender de otros movimientos como la PA en lograr mayor implicación de las personas afectadas. Y eso yo creo que pasa, en primer lugar, por generar esos espacios desde una sensación, desde la cercanía, desde el aperturismo y también de alguna manera en que de alguna manera no se sientan fuera de este tipo de luchas. Pero es difícil, no es fácil trabajar o generar espacios de autoorganización de personas presas, de personas que han pasado por los centros de internamiento de extranjeros. No es fácil, pero los que haya, yo creo que se han de empoderar y se han de tejer las redes. Pero aún así, entiendo que no es suficiente. Y aquí va una cuestión más. Entiendo, o sea, y es algo que hemos dicho mucho y que intentamos llevar a cabo cada día, que es el hecho de, cada vez que conozcamos una situación de vulneración de derechos humanos, de torturas, de malos tratos, para mí el verdadero mecanismo de prevención de la tortura es que al día siguiente haya un abogado, una psicóloga investigando lo que ha pasado. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. De hace 5 años a día de hoy, la situación
se ha ido reduciendo, el nivel de impunidad es absolutamente y radicalmente diferente. Ahora bien, nunca nos vamos a relajar. Eso no quiere decir que no haya habido este mes de agosto determinadas situaciones y demás, pero que tenga la sensación de que si pasa nos vamos a enterar y vamos a aparecer y van a tener problemas porque los medios de comunicación se van a hablar de ello, incluso en el Parlamento, les hace estar más tranquilos. Y al final acaban poniendo un director más garantista para ahorrarse problemas porque se ha convertido en el fondo en un problema político. Y esto es así. Pero para hacer esto hacen falta dos cosas. Uno, generar implicación ciudadana en nuestros colectivos, fomentarla, buscarla, invitar a la gente, acompañarla cuando entra, porque esto son cuestiones difíciles y duras, y cuidar al equipo para que se pueda tener. Y el que esté quemado, que igual nos puede pasar a cualquiera de nosotros, quizá retirarnos un tiempo para poder volver porque esto es colectivo, ¿no? Pero también creo que hacen falta estructuras propias para poderlo llevar a cabo. Es decir, muchas veces, a la hora de poner una denuncia de tortura, si trae delante todo un procedimiento penal, para mí es una mierda una situación en la que me encuentro en muchas ocasiones, que es, o tú lo pagas, o yo lo hago de manera totalmente voluntaria. Y yo puedo llevar uno, o dos, o tres, o no sé cuántos llevamos. La Luisa, la Bego, por diferentes lados. Y creo que esto es algo que sí que han tenido en cuenta en el País Vasco, que hay que reconocer, que no hubieran podido hacer mucho el trabajo que han hecho si no hubieran previsto tener unas estructuras más formales que nos permitan generar eso. ¿Y en base a qué? Que la responsabilidad social de acabar con la tortura y luchar por los derechos humanos no es ni de la persona que la ha sufrido ni mía como abogado. Es una responsabilidad social y hemos de poner a personas que puedan trabajar al servicio de estos movimientos, porque sin ello no llegamos. Es que ahora mismo en las cárceles de Cataluña hay muy pocos abogados y abogadas trabajando, dispuestos a trabajar, por un lado, sí, ampliar la red de personas que voluntariamente quieran llevar casos. Eso es imprescindible. Pero mi experiencia me dice que no basta. Es necesario contar con esos medios porque, desgraciadamente, quien cuenta con esos medios no hace intervención directa, en la mayor parte de los casos. Al menos en el contexto catalán y creo que el resto del Estado español. Está muy bien hacer informes en base al trabajo que han hecho la gente, pero animaría y animo desde aquí a que determinadas organizaciones hagan intervención directa, no solamente informes, sino que también se lleven casos desde el litigio estratégico o como se quiera llevar, pero que se lleven. Porque si no, de alguna manera nos vemos en ese ciclo en el que de alguna manera no lograremos sostener este auge porque de alguna manera no podremos. Y sí que creo que es un tema complicado, pero de alguna manera lo quería trasladar. Al igual que todos nos gusta leer el Diagonal y hacemos una aportación de 10 euros para poder tener una prensa alternativa, creo que nos hemos de fortalecer colectivamente para poder tener también estas herramientas, ¿no? Y que sé que es un debate que se da en muchas ocasiones, pero creo que no hemos de depender de organizaciones institucionalizadas ni simplemente creer en el voluntarismo. Creo que hemos de profundizar sobre esta cuestión y esta materia. 2 minutos, sí. Perfecto, ya estaba yendo hacia el final. Entiendo que la implicación y la conjunción de todas estas cuestiones al final va a hacer que demos ese paso, y que el verdadero mecanismo de prevención de la tortura es la sociedad civil, pero la sociedad civil necesitamos fortalecer determinadas cuestiones y además asumir nuevas metodologías que también nos están enseñando otros movimientos sociales diferentes al nuestro, que de alguna manera igual son más nuevos o de alguna manera no se han instalado durante tantos años en una situación de dificultad como la que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, de ahí propuestas de cara al futuro, entiendo que seguir las que estamos, ser más, no a cualquier precio, porque hay muchos principios claros en la coordinadora, implicar a mayor parte de colectivos sociales, cuidarnos más. Cuidarnos más es muy importante, porque si no va a llegar un día en que no va a haber un relevo. Cuidar a los relevos, es decir, generar estructuras y caminos para que esto se pueda ir regenerando de una manera clara, y celebrar y que no nos hagan caer en ese sentimiento de frustración que todas y todos hemos tenido. Y para ello yo creo que estamos en el cambio, que estamos en un momento yo creo que especialmente duro por un lado, pero bonito por otro. Creo que cada vez sale más desde de la perspectiva psicosocial es clave. Ahora hemos de pasar de hablarla a integrarla.
Y lo digo por mí, porque yo hablo mucho de perspectiva psicosocial y no, pero entre otras cosas, pues no hay medios. No hay medios, porque a la gente le cuesta pagarse un abogado para tener un juicio, si además se tiene que pagar una psicóloga y demás, pues no hay medios. Y es así. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo nos rompemos la cabeza. Seamos realistas, y creo que lo somos mucho, pero también pensemos en imposibles que se pueden conquistar y que se pueden lograr. Paso a paso, de manera cotidiana, trabajo de hormiga, pero siempre estratégico. Porque si no, o sea, si llevamos el año que viene 3 casos de situaciones de aislamiento en las cárceles de Cataluña, nos han de servir para romper la situación y ponerla en el centro del debate mediático, de una manera o de otra. O sea, imaginación al poder. Al igual que la frontera sur y la situación que está pasando, ¿no? Sí que es cierto que hay un momento en el que se están fortaleciendo las redes, pero hemos de fortalecerlas más y marcarnos objetivos. En un año igual conseguimos, igual ninguno, pero igual la sensación es diferente de, hostia, hemos hecho esto, lo otro, las compas de un lado han hecho una cosa, las otras, pum, 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 venga, ¿no? Pues yo creo que es un poco el aporte que me apetecía hacer, que lo hago con todo el respeto del mundo y con toda la felicitación a ese trabajo heredado que tenemos y que, bueno, que felicidades a estos 10 años de la coordinadora y a todas aquellas personas que la iniciaron en su momento. Bueno, pues damos un pequeño turno de palabra y intentamos ser lo más escuetos posibles para que arreglo seguido Jorge pueda hacer las conclusiones y no alargarnos mucho y ya está. Hacemos 2 o 3 preguntillas, ellos contestan, si queréis dirigirla a alguien en concreto, decirlo y ya está. Gracias. Bueno, es más que una pregunta, es una aportación más o una reflexión. Completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, además es que es en clave muy positiva y dan ganas, la verdad, de salir de aquí y volver a trabajar a la oficina con todas las frustraciones que tenemos, y es verdad que los pequeños triunfos en este ámbito, por muy pequeñitos que sean, simplemente el ganar un caso que sea admitida y la cara de la persona que ya, vamos, daba no solo por perdido todo, sino estaba temiendo la vuelta, es decir, es que todavía voy a denunciar a ver lo que me viene detrás. Entonces ya solamente eso sí es verdad que es muy satisfactorio y sí te ayuda a seguir, ¿no? Y un poco una reflexión desde la envidia más sana. Sí, en el anterior bloque y en este, ¿no? Sí hemos visto que hay cuestiones muy diferentes, por ejemplo, en el caso de Cataluña o en el resto de Estado. Yo hablo más en nuestro caso, que es también lo que conocemos, pues desde el Sindic y las críticas que se le hacen con toda la legitimidad del mundo, por supuesto, pero el caso que nos cuenta Yolanda de su relación con el mecanismo, claro, es que son 2 realidades completamente diferentes. O cuando hablamos de toda la pelea por las balas de goma, toda la movilización, etcétera, que se ha dado, y un poco en esta línea, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, la realidad que nosotras conocemos, en el tema de la tortura hay una conciencia social brutal. La gente sabe que se tortura y está en contra de ello también porque a mucha gente le ha tocado directamente. Es cuestión también numérica, es verdad, que es una realidad muy salvaje en el país de donde venimos, pero sí nos ha costado, yo creo, bastante tiempo darnos cuenta que más allá de la denuncia social, comunicación en los medios, tratar de sacarlo muchas veces, y como decía Ollana, muchas veces no de la mejor manera, se ha sacado esa realidad. Quiero decir, pues igual muchas veces no se ha tomado en cuenta, esa víctima a lo mejor no quería ni saber nada, ¿no? Pero nos ha costado igual un poco darnos cuenta de la importancia de esa otra pata, que es la de la formación y la de una incidencia más, no me gusta decir cualificada, porque no es más cualificada, ni además estoy de acuerdo en que no va a venir de ahí la solución, pero sí otra forma de trabajar, entrando en esas instituciones y utilizarlas como armas nuestras también, y no solo desde el punto de vista jurídico, que igual yo peco más por ahí, ¿no? Es decir, formarte, aprender de qué mecanismos internacionales tenemos, darle vuelta, ser imaginativa, por aquí no me dejan, me voy por el otro lado, qué otro organismo tengo, venga, tengo Naciones Unidas, venga, tengo Estrasburgo, pero también a nivel de profesional médico, por ejemplo, con este informe que tenemos ahora mismo de los 45 casos, que puede tener un recorrido también muy importante. Y creo que hay también, y atando un poco con al principio lo que contaba de mi envidia sana con Cataluña, que sí es verdad que tenéis
un tejido asociativo potente, pero luego un tejido también de organizaciones específicas dedicándoos al trabajo específico, bien abogados o bien médicos, asociaciones en cuestión de memoria, etcétera, que habéis realizado ese otro trabajo que ahora también se ven esos frutos, ¿no? Y creo que también es muy importante decir, sí es verdad, sacar a la calle, sí es verdad, pero también la importancia que tiene, pero también vamos a formarnos y vamos a utilizar eso que está ahí para que lo utilicemos, pero que no conocemos y además muchas veces no le hemos dado importancia, para decir, no, ¿has firmado un convenio? Pues espera, que me lo voy a aprender bien y te lo voy a recordar una y otra vez. O los médicos tienen estas obligaciones, espera, que me voy a aprender bien esas obligaciones cuáles son y si no las cumples, te las voy a recordar. Y tener también esa otra parte dentro del movimiento contra la tortura que creo que es muy importante. Y nada. Bueno, evidentment subscric tot el que s'ha dit i més, però sí que volia afegir un parell de coses, algunes també en clau crítica. A veure, quan parlem d'estratègia, jo crec que un dels aspectes que ens oblidem moltes vegades, i recollint també el que deia la Irache, és que dins de possibilitats d'estratègia a nivell litigació internacional no estem donant prioritat a que els advocats que treballem en drets humans adquirim formacions específiques per accedir a aquests mecanismes. Depèn de la iniciativa de l'un, de l'altre, ens costegem les formacions en aquest sentit i és molt greu que no se digui una part, no, diguem-ne, de recursos econòmics o del tipus que sigui a capacitar 5, 10, 15 persones perquè puguem accedir a aquests mecanismes. Segueixo. En quant a estratègia, jo crec que és molt important no només fixar-nos, per exemple, 2015, objectiu ABCD, sinó que aquests objectius siguin comuns i consensuats entre la gent que ens dediquem als drets humans i la societat civil, perquè el que no pot ser és que a nivell esforços, tempos i polítiques comunicatives uns prioritzin una història, els altres l'altra, i al final tota aquesta sèrie d'esforços no conflueixen i és un desgavell de moments i de situacions que no acaben tenint incidència precisament per aquesta mala gestió. Segon, i aquí també ho faig en clau de crítica, per exemple, dins dels litigis estratègics que estan en marxa, jo a vegades, i t'ho dic, ho dic amb humilitat i fins i tot amb carinyo, però a vegades al·lucino que determinats procediments no tinguin el recolzament social que han de tenir, sigui el de la valla de tal, sigui el cas que sigui de mort al CIE, o sigui, per exemple, el cas de Juan Andrés Benítez. Quantes aportacions dins de la societat civil s'han fet a recolzar aquest procediment que és obvi, que és estratègic des del punt de vista dels drets humans? Deixo l'interrogant a l'aire. I un últim apunt que volia fer és que amb aquesta necessària correlació entre societat civil, mitjans de comunicació i advocats i advocades que treballem amb això, jo també moltes vegades trobo a faltar que nosaltres empoderem també tots aquests mitjans que ens fan de corretja de transmissió de la informació, doncs, per exemple, donant-los exclusives de novetats judicials, fent articles d'opinió. Hem d'empoderar tots aquests mitjans que al cap i a la fi són els nostres altaveus de cara a la societat i que són els que poden difondre no només problemàtiques i denúncies, sinó també les victòries dels casos que anem aconseguint en aquest d'això. I acabo amb una última puntualització que m'agradaria afegir també a la ponència que ha fet la Bego, dos aspectes molt concrets. En el cas de l'Ester Quintana, jo crec que és molt important també que a nivell moviments socials entenguem el canvi de paradigma que ha suposat el fet que la societat civil entengui que el treballar contra la impunitat depèn de totes, vull dir, l'aportació de centenars de persones, de vídeos, idees, missatges i de més. Jo crec que ha estat un abans i un després a Catalunya de dir el que li passa a aquesta dona m'hagués pogut passar a mi, tots a la una contra aquesta història, i que això ho hem de també recuperar perquè no es quedi en un cas aïllat que funcioni en el cas de l'Ester, sinó que esdevingui una pràctica social. I també volia acabar dient que iniciatives com la de Rereguarda en Moviment són superimportants per tota la feina d'intervenció directa que fan, gent que es desplaça sobre el terreny, gent que dona 4 pautes de com assegurar prova, de qui pot donar un cert assessorament, d'una sèrie de sinergies psicosocials que donen cos i que fan aquest primer contacte comunitari. Jo crec que a vegades no donem prou valor
a iniciatives com aquesta, que són d'intervenció directa i que, de fet, s'haurien d'extrapolar a altres àmbits, sigui mediambiental, sigui contra la violència masclista. Hauríem de tenir equips d'intervenció absolutament immediata quan passen aquestes coses, integrades, com deia l'Andrés, des de diferents perspectives pluridisciplinars, perquè moltes vegades la intervenció directa fa que després els litigis surtin bé. Per què? Perquè tenim els contactes, tenim la prova, tenim la gent atesa des d'un primer moment, no pateixen tant perquè no hi ha aquesta desorientació de com actuar i com no actuar, i això ens ho hauríem de plantejar també molt seriosament a nivell estratègic. Crec que no em deixo res. Bueno, manifestar también como Irache, pero digamos que 3 veces más la envidia que tenemos desde Galicia de lo que pasa. Si vosotros tenéis envidia, imagínate nosotros, ¿no? y 2 cosas así muy concretas. Una, que el trabajo en las redes sociales, como hablaba este compañero, Andrés, ¿no?, que yo no lo domino, pero hay gente que lo domina muy bien y es muy importante, creo que debería incluir también una cosa que a lo mejor pasa más desapercibida. En Galicia hubo un caso de una manifestación estudiantil que, bueno, pues otros estudiantes no les gustaba, y los propios organizadores de la manifestación estudiantil llamaron a la policía y hubo una denuncia por malos tratos de la policía a los estudiantes que no les gustaba aquella manifestación, porque llamaron los propios organizadores. Y a veces la movilización, algunas movilizaciones, pueden ser, digamos, una forma de evitar que haya otras, que era este el caso probablemente. Y hubo malos tratos porque una movilización aparentemente muy reivindicativa y aparentemente no sé qué, se amparó en las fuerzas de orden público, se llamaron a los chacurras directamente y hubo denuncias por malos tratos, llamados por gente que trabaja mucho en las redes sociales y se mueve mucho por estas vías. Y no estaría de más, me parece, incluir este debate. Cuidado, que nosotros debemos reivindicar y tal, pero no debemos apoyarnos en las llamadas cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esas. Bueno, una cosa, no seremos nosotros los agentes que hagamos que les peguen a los otros, ¿no? Esta es una cosa. Y otra, que como aquí hay muchos juristas y yo soy una ignorante en estas cosas, yo no sé si la ley de transparencia que acaba de entrar en vigor o va a entrar en muy breve, no nos puede ayudar también para saber cosas. Tiene muchas limitaciones, ya lo sé, y probablemente en cosas de llamado orden público serán las limitaciones todas del mundo. Pero hay casos, por ejemplo, en Galicia tuvimos un caso de unas concentraciones a favor de personas presas, que eran 5 manifestantes y 5, ¿cómo se llaman? Las carriñas, furgonetas de la policía, cada una con su equipamiento. Bueno, entonces, esta represión, esta cosa ya no pegaron en este caso, porque bueno, también 5 contra 28 con equipamiento antidisturbios no era el caso, pero sí es verdad que amenaza, eso es una amenaza sin más, ¿no? Y entonces pensamos utilizar esta futura ley de transparencia porque, entre otras cosas, es un gasto social elevadísimo, la represión política desmedida, desmesurada, desproporcionada. Bueno, por esta vía, por si en nuestras próximas estrategias podremos tener en cuenta la posible utilización, con todas sus limitaciones, de la nueva ley de transparencia. Bueno, yo personalmente respecto a las respecto a las intervenciones, tenemos envidia de lo que tenéis aquí y tal, creo que aquí también nos pasa con otras cosas, y creo que lo bueno de estas jornadas es la complementariedad, porque una idea buena que podéis tener en Galicia igual aquí no la tenemos, y igual unas cuestiones que estáis teniendo allí, ¿no? Y yo creo que por eso está bien, y aquí yo también tengo envidia, así a veces, por ejemplo, el nivel de participación que tiene la gente Legal Sol en Madrid, ¿no? Como han roto también de alguna manera y cómo es un referente social súper fuerte. No sé, supongo que cada territorio tenemos nuestras potencialidades y nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y en eso andamos. Respecto a lo que planteaba Laia, suscribo totalmente, y respecto a la ley de transparencia, con toda honestidad, no tengo ni idea de la ley de transparencia. A día de hoy no, pero sé a partir de ahora que nos hemos de poner. Si no, yo para decir lo mismo, o sea, no sabría qué decir sobre...
O sea, que si alguien, Pero bueno. alguien que no está aquí sabe algo, Claro. que lo diga porque creo que puede ser interesante. Bueno, y un poco para o sea, apoyar también lo que decías, Irache, sobre el tema de la formación, ¿no?, de los profesionales y que además, o sea, tenemos que hacerla y hay que reivindicarla y también, porque es que no puede ser que tengamos que ser las organizaciones solamente las que estemos formando, porque vale, nosotras nos formaremos, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el, o sea, cuántas médicas hay, ¿no?, que puedan en estos momentos ya no aplicar un protocolo de Estambul, ¿no?, conocerlo? A pesar de que ayer le explicaba Ramón, dos organizaciones de la coordinadora publicaron el protocolo de Estambul traducido al catalán y se envió a todos los centros de atención primaria de todos los hospitales de Cataluña. Pero claro, es que eso no tendría que ser tarea exclusiva de... que evidentemente no hay que dejarlo, o sea, tenemos que seguir haciéndolo, obviamente, ¿no? Pero de ahí cómo recogimos no el testigo, porque no nos lo pasaron ellos, o sea, el Parlamento de Cataluña se comprometió a potenciar la aplicación del protocolo porque las organizaciones de la sociedad civil le habían dicho que lo hicieran, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso hay que pedirle o exigirle al mecanismo que ellos también promuevan esa formación, porque nosotros lo estábamos haciendo, pero no vamos a llegar a los colegios profesionales, no vamos a llegará el mecanismo, ¿no? Entonces habrá que exigirle. Y luego la función de control y de fiscalización sobre los compromisos que adoptan, ¿no? Porque es que además, o sea, a mí me pareció increíble que el síndic dijera que en 6 meses, entre los espacios de privación de libertad en Cataluña se iban a implementar protocolos que iban a tener como base el protocolo de Estambul. Es que 6 meses, o sea, no sé, habrá que estar ahí a ver qué. Claro. Más preguntas, aportaciones. Si no tenemos ninguna pregunta o aportación más, cerramos ahí estas ponencias y pasamos directamente a conclusiones con Jorge del Cura, si os parece bien. ¿De acuerdo? Lo que tú estás diciendo, ¿no? A lo mejor lo que decía, coger el micrófono. Bueno, no voy a sentarme en la mesa, yo tengo ganas de hacer una cosa muy oficial. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos y a todas por haber asistido a estas jornadas, por vuestra participación, vuestras propuestas. Creo que han sido realmente muy interesantes y nos queda mucho trabajo por avanzar. 2 cosas también importantes. Bueno, la coordinadora, celebramos el 10º aniversario. Evidentemente el trabajo de estos 10 años viene precedido por el trabajo de muchas organizaciones que llevan trabajando pues 15, 30, 20 años aquí en Cataluña, el resto del Estado, y evidentemente la coordinadora ha recogido toda esa experiencia y ha intentado mejorarla. Creo que sustancialmente la ha mejorado de forma importante. También quiero agradecer, y porque creo que es un ejemplo, a todos los compañeros y compañeras de la coordinadora lo fácil que hacen trabajar en la coordinadora. Es realmente increíble que una organización que cuenta con 50 colectivos, cada uno de su padre y su madre, diferentes en todos los aspectos, el trabajo en los 10 años ha sido un trabajo positivo, a favor, nunca ha habido problemas, nunca ha habido recelos, nunca ha habido dudas, siempre se ha conseguido avanzar en aquello que se pedía, los objetivos se han planteado, se han conseguido puntualmente. Entonces creo que es un ejemplo para otras coordinadoras, otros movimientos, de que el trabajo se puede hacer, de que se puede crecer, se puede ampliar el trabajo, y realmente aquí lo único que puedo hacer es dar las gracias a todos y a todas, porque realmente ha sido un placer y un orgullo estar con vosotros trabajando y seguir trabajando con vosotros.
Y por otra parte, evidentemente, bueno, hay que celebrar los 10 años, la asistencia, pero como se ha dicho varias veces, el objetivo de la coordinadora es disolverse porque la tortura desaparezca. Yo tengo mis dudas de que esto podamos conseguirlo, pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos, que eso que no falte. Por otra parte, bueno, voy a hablar un poco de lo que se está hablando aquí. Voy a plantear qué logros hemos conseguido y cuáles son los retos o los déficits que tenemos, entendiendo en cuenta que cuando hablemos de retos o déficit, en el fondo es también un logro, porque somos conscientes de esos déficits, somos conscientes de que hay y queremos avanzar. Es decir, en el fondo voy a hablar realmente de logros y proyectos para conseguir esos logros. Primero, bueno, la coordinadora comenzó en el 2004, éramos entonces 10 colectivos, al día de hoy somos 50 colectivos. O sea, ha habido un crecimiento sustancial de compañeros que han participado. Inicialmente prácticamente todos eran colectivos jurídicos, o grupos de médicos, psicólogos, etcétera. Creo que está avanzando en ese aspecto y está generando mucho. Por otra parte, al día de hoy la coordinadora tiene una representación de una amplia parte de los territorios del Estado, pero es verdad que nos falta llegar a muchos sitios. Zonas como el centro de la península, Castilla-La Mancha, Extremadura, no contamos con ningún representante dentro de la coordinadora en esos colectivos, y eso se nota a la hora de recibir información o poder actuar en esos territorios cuando tenemos noticias de un caso de tortura o malos tratos. Hay que seguir creciendo, hay que seguir ampliando, sumando fuerzas, porque la realidad, cuando no tenemos noticias de tortura, por ejemplo, en Badajoz, no es que no se case de un caso de tortura, es que no tenemos información, que es una cosa muy diferente. Uno de los logros importantes, también se ha planteado aquí estos días, es el que hemos podido visibilizar la práctica de la asistencia de la tortura. Hemos hablado de 6.621 casos de torturas y malos tratos, que no es más que una pequeñísima parte de la realidad, pero echamos en falta, evidentemente, la existencia de un registro oficial de casos de tortura o malos tratos. En su momento, el Estado español se comprometió ante el Comité Europeo de la Prevención de la Tortura de tener un registro a través de la Fiscalía General del Estado. La realidad es que este año ha desaparecido un fichero que era bastante limitado y bastante incompleto, pero es que directamente ya ha desaparecido. Habría que ver cómo se puede conseguir tener una información más fiable de la realidad de la tortura en el Estado español. Tenemos problemas muy importantes. Ya se hablaba de la cultura de la impunidad, de problemas de censura, de amenazas, etcétera. Existen zonas oscuras donde no llegamos. Hay que exigir y hay que conseguir que se deroguen los regímenes de incomunicación, detención incomunicada o de aislamiento penitenciario, o lo que llaman separación de grupo en centros de menores, que también se comentaba. Se ha conseguido de alguna forma ampliar. Cuando hablamos de visibilizar, pues estamos viendo cómo, por ejemplo, los medios de comunicación sí empiezan a hablar poco a poco de situaciones de tortura, malos tratos. Es decir, cuando empezamos la coordinadora en 2004, se recopilaba una media de 2.000, 3.000 noticias anuales, reseñas anuales sobre tortura. En lo que va de año, en 2014, el número de reseñas sobre tortura, malos tratos suma más de 20.000 reseñas. Entonces creo que ha habido un importante esto. Sin embargo, tenemos tabús, zonas, temas que no se puede tocar. Salen regularmente noticias en medios de comunicación sobre regresiones en los CIES o en la frontera sur, gracias fundamentalmente al trabajo de compañeros que están trabajando en el tema, pero hay una cerrazón, un tabú, un rechazo absoluto a plantear, por ejemplo, el tema de la tortura bajo el régimen de comunicación, bajo la estación de lucha que ellos llaman antiterrorista. No hay forma de conseguir que en el Estado los medios de comunicación oficiales toquen el tema. Es un reto que tenemos, está ahí, y por ejemplo, cuando hemos hablado de el libro de incomunicación y tortura, el protocolo de Estambul a 45 casos, ha tenido un eco importante en los medios alternativos, La Directa, Diagonal, etcétera. En los medios de Euskal Herria se ha trabajado bien, se ha informado bien. En el resto del Estado no ha aparecido, directamente no ha aparecido. Seguimos con ese tabú, esa resistencia del Estado, de los medios de comunicación, a tratar un tema importantísimo. También se ha avanzado bastante, mucho yo diría, en el tema de documentar los casos de tortura.
Se ha hablado también del valor de los compañeros a la hora de grabar agresiones en la calle, y tenemos una herramienta importantísima que es el protocolo de Estambul para documentar esos casos. Falta mucho, es decir, está ahí, se está avanzando, se está formando dentro de la coordinadora. Hay grupos de médicos, psicólogos que trabajan de forma específica sobre el tema, pero nos falta mucho. Hay que formar en hay que hacer obligatoria la implementación del protocolo, aunque oficialmente no sea de cumplimiento obligatorio, habría que conseguir que sea obligatorio su trabajo en el tema de tortura y malos tratos, pero nos encontramos con que hay un desconocimiento absoluto en prácticamente todos los profesionales que trabajan en el tema de tortura, jueces, fiscales, médicos forenses, también lamentablemente abogados, y también, aunque cada vez menos, en los medios, en las organizaciones de derechos humanos. Se están creando por parte de la coordinadora seminarios, cursos donde se está formando a los compañeros y demás. Es insuficiente, hay que avanzar, pero como se decía, no debe ser solo la coordinadora quien lo haga. Hay que obligar, hay que conseguir que las universidades de medicina den explicaciones, cursos, seminarios, trabajos sobre el tema del protocolo de Estambul, que en los colegios de abogados se prepare a los abogados, futuros abogados, en herramientas que son muy útiles a la hora de investigar y de denunciar estas situaciones. También se ha avanzado, aunque hemos casi descubierto hace poco tiempo la necesidad del apoyo psicosocial a la víctima de la tortura. Se está avanzando, se está trabajando, se están haciendo seminarios, pero estamos todavía evidentemente muy lejos de conseguir algo, digamos, mínimamente aceptable. Pero creo que vamos en buen camino y hay que avanzar. Es un reto que tenemos en los próximos años, y yo creo que el hecho de ser conscientes de este déficit, insisto, creo que es un logro importante a la hora de poder avanzar, porque, como decía Ollana, sin la víctima no hay solución a la tortura. La reparación, el reconocimiento de los hechos, la garantía de no repetición, pasa porque la víctima tenga realmente esa reparación y no sufra más de lo que ya ha sufrido. Evidentemente también tenemos aquí un problema, y la falta de coordinación de tiempos jurídicos y tiempos psiquiátricos, psicológicos de acompañamiento. Yo recuerdo unas jornadas en Madrid donde fue curiosísimo el desconcierto, por llamarlo de alguna forma suave, de los compañeros jurídicos, pero creo que al mismo tiempo fue muy interesante, y como se dieron cuenta de la necesidad de esto, y de hecho se está pidiendo en Madrid concretamente y en otros sitios más seminarios, más cursos para avanzar en esa dirección. Entonces, bueno, temas pendientes de avanzar, pero importante el que estamos logrando y en ese camino. Hemos hablado de los mecanismos de prevención. Aquí un cotilleo, porque es que no puedo evitar de decirlo. Es decir, Yolanda comentaba de que el mecanismo nacional especial de tortura ha prescindido de la T de tortura. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que lo han hecho todos los mecanismos internacionales. El Estado español ha seguido la norma, pero el cotilleo viene ahora. Es decir, en la última presentación que hizo la actual defensora del pueblo, Soledad Becerril, sí, es decir, que es la responsable del mecanismo nacional especial de tortura, una presentación que hizo en Madrid este año, con motivo de no sé exactamente qué informe, qué historia. Hizo una presentación del mecanismo, la hizo en inglés, no sé por qué, aquí en Madrid, pero bueno, y presentó el mecanismo, y aquí viene lo curioso, como Mecanismo Nacional de Prevención del Terrorismo. No se olvidó de la T, seriamente cambió la T. Mecanismo Nacional de Prevención del Terrorismo. Así lo presentó. Yo creo que sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no hay nada más que decir, realmente. Con esto estaría todo dicho. Yo creo que esto es importante. Evidentemente también hemos visto las diferencias entre la autoridad catalana, la autoridad del mecanismo nacional. Bueno, también lo he dicho antes, es decir, no son nuestros mecanismos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir actuando. Tampoco hay que ser muy negativos con ello. Es decir, la autoridad catalana nos han comentado que se hace caso a las recomendaciones que hacen los compañeros del Consejo Asesor de la Sociedad Civil Catalana. En el mecanismo nacional de la tortura, es verdad que no van a reconocer nunca esa influencia, pero sí que sabemos que cada vez que hacemos denuncias sobre un centro de detención, una comisaría, una cárcel, hacen un seguimiento especial de esas prisiones. No lo van a reconocer nunca, pero están detrás. Es decir, el trabajo que hacemos es efectivo. En cuanto a los mecanismos internacionales, varias cosas. Yo creo que ha resultado muy positiva la actuación que se ha hecho por los compañeros. Las sentencias condenatorias, los dictámenes condenatorios han significado un aldabonazo importante
que sirve, como también decía antes, para que muchos jueces, bueno, algunos jueces investiguen, pero yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho con estas organizaciones. Igual que el mecanismo nacional no nos reconoce nada, a nivel internacional, el Consejo Europeo de Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, todos estos organismos tienen a la Coordinadora de Prevención de la Tortura como un punto de referencia. Es decir, ahí sí que nos reconocen el trabajo hecho, saben que somos rigurosos, saben que tenemos trabajo. Ejemplos, antes ya anunciamos que íbamos a pedir al CPT, al Comité Europeo, que visitase la valla de Ceuta y Melilla, lo que está pasando, y antes de pedírselo, ellos ya estaban viniendo, ya estaban llamándonos para decir que querían que viésemos. Es decir, yo creo que a nivel internacional sí se reconoce el trabajo de la coordinadora, es un trabajo muy positivo, falta mucho, evidentemente, hay que conocer más esos mecanismos, tenemos que aprender cuáles son sus protocolos, cómo avanzar, tenemos que aprender, aunque cuando demos un paso el Estado va a reaccionar para intentar contrarrestarlo, entonces tenemos que volver a ser imaginativos, pero se está haciendo y trabajo. Hay que formarse mucho más, y es un déficit que tenemos importante en la formación, en cómo utilizar esos mecanismos, pero se está intentando avanzar, se está intentando. También aquí ocurre lo mismo, la coordinadora hace lo que puede, pero hay que obligar a los colegios profesionales a que formen a sus representantes, a sus colegiados en esas herramientas que están ahí, que son muy, muy importantes. Y bueno, otro tema que teníamos ya sería un poco el papel de la sociedad civil. Lo acabáis de decir, no voy a resumir mucho más. Yo creo que la parte importante es que el trabajo civil está siendo fundamental para avanzar en el tema de la erradicación de la tortura o en cualquier tema de derechos humanos, y de hecho creo que la única conclusión, la única resolución que se puede decir es que será la sociedad civil, será los colectivos de derechos humanos los que avancen, los que puedan cambiar esa situación. No podemos esperar nada o poco de los estados, solamente los estados irán como mucho a remolque de los que vayamos proponiéndoles la sociedad civil, tanto la coordinadora como otros muchos colectivos que están trabajando en el campo de derechos humanos, tortura especialmente, porque la que nos trata, pero todos los demás. Es fundamental, sea la sociedad civil la que demos avance y demás. Y como decía también Andrés, tenemos que cuidarnos, es un trabajo muy duro, pero también es un trabajo muy gratificante. Es decir, lo mejor de mi experiencia en el trabajo contra la tortura es la calidad humana de las personas que están trabajando en este campo. Es una cosa increíble conocer a la gente. Aquí hay muchos, no voy a nombrar porque me faltarían nombres y demás. Y para acabar, todo el trabajo que estamos haciendo en el campo de torturas es gracias al valor, a la dignidad, al riesgo de las personas que han sufrido torturas y se atreven a denunciarlo, incluidas aquellas que nos piden que no sacamos sus nombres en los informes. Sin esas personas, sin ese valor, sin esa dignidad, no podríamos hacer nada. Son ellos los verdaderamente protagonistas de la lucha contra la tortura. Aunque no estén presentes casi nunca, por desgracia, pero son ellos y hay que reconocérselo claramente aquí y en todos los sitios. Y nada más, que he sido un poco largo, ahora nos toca avanzar. Esta tarde tenemos una asamblea en la coordinadora, tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos sacado. La coordinadora, hasta ahora cada 4 años, parece que somos un reloj, vamos actualizando las recomendaciones de luchas, 2004, 2006, 2010, 2014. Ahora nos toca recoger todo lo que aquí se ha hablado, todo lo que aquí se ha propuesto, para hacer nuevas propuestas de trabajo efectivas, nuevas recomendaciones y seguir adelante. Ojalá no estuvimos aquí dentro de 20 años, de 10 años más, pero como me temo que esto va a continuar de una forma un poco mejor seguro, pero que nos veamos aquí dentro de 10 años otra vez será una buena noticia. Seguiremos adelante y no nos van a parar. Muchas gracias a todos. No consigo apagarlo. No, es igual. Yo,
Negar una realitat no la fa desaparèixer. La tortura existeix i té responsables.